La Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Uno de los objetivos de la teología bíblica no es simplemente estudiar ciertos temas de manera particular o puntual, sino también poder discernir cuál es el tema central que está enraizado en toda la historia de la salvación. De hecho, esta mañana comenzamos a ver, estuve aquí, disfruté bastante, gracias por esa palabra que además de haberme edificado, me sirve ahora de puente para continuar. Así que puedo decir, continuando con la clase, pero hay un tema que está enraizado en toda la historia de la salvación, un tema que unifica toda la Escritura. ¿Saben algo? Yo puedo tomar cualquier tema de la Biblia y si lo desligo de ese tema central, lo puedo convertir en un perfecto legalismo. La pregunta es, ¿cuál es ese tema central? Hay muchas opiniones al respecto, pero una gran cantidad de teólogos y estudiosos de la palabra entienden que el tema central de la Biblia es el tema del reino de Dios. Como se nos hablaba esta mañana, vimos el patrón del reino en el mismo inicio de la historia, en Edén. El pueblo de Dios, Adán y Eva, en el lugar de Dios, Edén, que era más que un jardín, era un santuario, y bajo el gobierno de Dios. Así lo dice el hermano, pastor y teólogo Sam Waldron. La venida del reino o del reino de Dios es el pensamiento fundamental de la Biblia. La Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Y alguien pregunta, bueno, ok, pero ¿qué es el reino de Dios? La pregunta es pertinente porque a veces solemos pensar en reino simple y sencillamente como un pedazo de terreno. Pero la Biblia, cuando habla del reino de Dios, más que al pedazo de terreno que puede estar incluido, realmente el énfasis es en el gobierno o el dominio de Dios. Dice el Salmo 145, versículo 13, tu reino, oh Dios, es reino por todos los siglos. Y luego agrega otra frase que es paralela y sinónima, tu dominio permanece por todas las generaciones. Es decir, que cuando hablamos del reino de Dios, aunque el territorio o el lugar geográfico puede estar incluido, la esencia del reino está en el gobierno o el dominio de Dios. Claro que debemos hacer dos aclaraciones al respecto relacionadas con esto. Primero, hay un sentido en que Dios siempre ha tenido el control absoluto de toda la creación. Así dice el Salmo 93, 1 y 2. El Señor reina. Es una realidad presente para el salmista. Vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado. Será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Así que hay un aspecto en el que Dios siempre ha ejercido total y completo y absoluto gobierno sobre toda su creación. Sin embargo, hay otro aspecto del reino que no podemos perder de vista, y es el aspecto histórico. Hay un sentido en el que el reino de Dios está creciendo y se desarrolla hasta que toda persona termine sometiéndose al señorío de Jesús. De hecho, a ese aspecto del reino, no simplemente de que Dios hace lo que Él quiere en toda su creación, sino también ver personas de toda lengua, tribu y nación diciendo, sí Señor, se haga en mí tu voluntad. Ese es el aspecto del reino que Jesús resalta en Mateo capítulo 6, cuando dice, venga tu reino, y luego agrega, hágase tu voluntad. Como ha dicho el predicador Martin Lloyd-Jones, el resultado lógico de la llegada del reino de Dios es que su voluntad sea hecha. Claro que en esto hay una triste realidad de la cual por lo que hoy esta mañana se hablará el domingo que viene, y es que desde la misma caída del género humano, Génesis 3, ha existido una tendencia corrupta
en el corazón humano a rebelarse contra el gobierno o el dominio de Dios. De una o de otra manera, de hecho, la caída fue un acto de rebelión per se. Hay personas que me preguntan, bueno, pero ¿qué tiene de malo comerse una manzana? Yo no sé cuál era el fruto, póngale un limón, lo que sea. Alguien me decía, ¿cuál era el problema? Y yo le traje esta historia. Básicamente tuvo lugar en un contexto de un campamento. Recuerdo el pastor Newton, que estaba a cargo de los jóvenes en ese momento, dijo, en las habitaciones pueden disfrutar. Estamos en un campamento de jóvenes. Si quieren entrarse almohadazos allá adentro, no hay problema, pero no pueden salir de la habitación. Parecería como que algunos jóvenes entendieron lo contrario y salieron. Al otro día fueron despachados a su casa. Y alguien me preguntaba, ¿no le parece, pastor, creo que era ya pastor en ese tiempo, que la medida fue un poco drástica? Yo le dije, ¿tú crees que comerse una manzana es algo muy serio? Me dijo, no. Y dije, bueno, por eso sacaron a Adán y Eva del Edén. Al final el punto no está en que si salieron a jugar de manera sana. Al final no se trata de si era una naranja, una toronja, una manzana. Al final se trata que Dios dijo, no, y a ese fue el que le pusieron la mano. Rebelión. Y desde ese momento existe en el corazón humano una maliciosa tendencia a rebelarse contra todo lo que se llama Dios, contra su voluntad. Desde el inicio de la caída, ha sido la tendencia natural del corazón caído. No queremos que reine sobre nosotros. Y básicamente, este aspecto histórico que mencionábamos del reino y de la maliciosa oposición del corazón humano a que Dios reine, son temas que se resaltan en este salmo. Claro que hay un pensamiento que resalta más, y es el énfasis de que a pesar de los esfuerzos humanos para zafarse o librarse del dominio de Dios, esta es la realidad. Vamos a empezar por el final de la historia. Dios ha establecido su rey sobre Sión, y no importa cuánto brinquemos, cuánto pataleemos, para usar un lenguaje cibaeño, no importa cuánto protestemos, esa realidad nadie la podrá cambiar. Dios ha establecido su rey sobre Sión. Y aunque vuelvo y repito, antes de entrar al texto, esto pudo haber tenido un cumplimiento en un primer nivel. Dios corona a David, su siervo, como rey sobre la nación de Israel. De hecho, el que se oponía a David se oponía a Dios que lo puso como rey, un rey conforme a su corazón. Pero por el Nuevo Testamento entendemos que este pasaje tiene un cumplimiento más completo en el Hijo de David, aquel que se sentaría en el trono de su padre David para siempre como rey sobre Sión. Así que vamos a ver los detalles. Y hay tres cosas que se resaltan en el texto. Primeramente vamos a ver una maliciosa rebelión descrita en los versículos 1 al 3, que voy a leer nuevamente. Dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dos cosas quisiera resaltar. Primero, hay personas involucradas. Segundo, hay una actitud demostrada. ¿Cuáles son las personas involucradas? Bueno, el pasaje nos habla reyes de la tierra y gobernantes. Como vemos en el versículo 2, los reyes de la tierra y príncipes. Pero además de personas o individuos, gobernantes y reyes, también se nos habla de colectividad o grupos de personas representadas por esos reyes. Habla de naciones y de pueblos. Así que hay un grupo de personas, naciones y pueblos representados por sus reyes y sus príncipes. La pregunta es, ¿cuál es la actitud que se resalta en estos reyes, príncipes, naciones y pueblos? Bueno, hay dos palabras que quisiera utilizar como punto de partida. Primero, la palabra sublevan. La Reina Valera dice, ¿por qué se amontinan las gentes? La Biblia de las Américas utiliza la palabra se sublevan. La palabra sublevarse es un término militar, es un término militar y tiene esta idea. La idea que se transmite es un inferior
rebelándose contra un superior. Es decir, un inferior rebelándose contra su autoridad. ¿Y saben qué llama la atención? Que las personas que se rebelan aquí son reyes y príncipes, ¿lo ven? Así que cuando ellos traman o cuando ellos se sublevan contra una autoridad superior a ellos, el rey de reyes, el señor de señores. Pero hay otra palabra que quisiera llamar la atención, y es donde dice, y los pueblos piensan cosas vanas. La palabra piensan, la Biblia de las Américas la traduce como traman. Y esa palabra, cuando lo busqué a lo largo de todos los salmos, tiene que ver con planes que se hacen en secreto para traicionar a una persona. Así que tenemos personas que se sublevan, personas que traman, que de manera maliciosa planean traicionar a la autoridad superior y rebelarse contra esa autoridad superior. La pregunta es, ¿qué es lo que traman? Dice el texto que ellos dicen, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Dicho de manera maliciosa, de manera unida, como sucedió en Babel, estos pueblos, estos reyes y gobernantes planean maliciosamente rebelarse y traicionar a la autoridad superior, en este caso al rey de reyes. ¿Que quién es? El mismo texto lo dice. Dice claramente, contra Jehová y contra su ungido. La palabra hebrea es Mesías. Si prefiere leerlo en la Septuaginta o la versión griega dice, contra Jehová y contra su Cristo. De modo que yo tengo aquí pueblos, naciones, reyes y príncipes. Ellos traman, ellos planean de una manera maliciosa traicionar a la autoridad, rebelarse contra él y decir unidos, como en Babel, no queremos que tú gobiernes sobre nosotros. Básicamente ese es el sentir o la actitud que se revela en el texto. Claro que yo creo que sería muy interesante ver cómo el Nuevo Testamento utiliza esta cita para ver cómo se aplica o cómo se cumple. Yo quisiera que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 25 y 26. Con un dedito ahí en el Salmo 2. Hechos capítulo 4, versículos 25 y 26. Miren cómo dice la Escritura. Y ellos, voy a leer desde el 24, leo desde el 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, es decir, Rey. Dice, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Les suena familiar ese texto? Es exactamente una cita del Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, o unidos, contra el Señor y contra su Cristo, su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. De modo que no simplemente es una descripción, es una profecía. Y el cumplimiento primario de esa profecía, de cómo reyes y príncipes, naciones y pueblos traman unidos en contra de Jehová y de su ungido, tiene un cumplimiento primario en este momento histórico en que se levanta el rey, viene a la esfera de la historia, entra en el tiempo y en el espacio, y Herodes,
Pilato, los judíos y los gentiles lo que hacen es que lo crucifican. De modo que esta primera parte del Salmo tiene un cumplimiento puntual. Y llega a su clímax cuando reyes y poderosos y naciones traman unidos, Herodes y Pilato, que eran prácticamente enemigos, unidos traman en contra de Jehová y de su ungido. Sin embargo, ¿saben algo? Me llama la atención el lugar que ocupa esta oración en el relato de los hechos. ¿Qué estaba sucediendo? Los apóstoles estaban predicando en el nombre de Jesús. ¿Y qué predicaban ellos acerca de Jesús? El capítulo 2, versículo 36 lo resume de esta manera. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y precisamente esa declaración, esa predicación le trajo serios problemas. Encarcelados, maltratados, le prohibieron a estos hombres predicar en el nombre de Jesús o predicar que Jesús es el Señor. Así que ellos van, como hemos visto, le dicen a los discípulos lo que había sucedido, la prohibición que le habían impuesto, y ellos elevan esta oración citando este salmo. De modo que aunque el cumplimiento máximo o principal o primario de esta profecía se da cuando se unen Herodes, Pilato, los judíos y los gentiles para crucificar a Jesús, se puede ver una especie de aplicación continua. Cada vez que Jesús es proclamado como rey y hay resistencia, en cierta manera se aplica lo que el salmista está diciendo. Cada vez que el pecador escucha la palabra de Dios, cada vez que el pecador escucha esto, Jesús es el Cristo y ante Él toda rodilla debe doblarse, toda rodilla debe abrazar el señorío de Él. Y dice, no me interesa, en cierta manera hay un cumplimiento secundario de este salmo. De hecho, el creer que Jesús es el Cristo, es el Rey, tiene implicaciones radicales en nuestra vida. Desde la manera en que yo uso mi dinero hasta la manera en que yo uso mis genitales, debe ser gobernado por lo que Jesús dice. ¿Por qué? Porque Él es el Rey que ha sido puesto sobre Sión. Y cada vez que alguien dice, no me interesa, yo voy a usar mi dinero, voy a manejar mi familia, voy a manejar mi trabajo como yo quiera, no como Él diga, no quiero sus ligaduras, en cierta manera está cumpliendo de una manera secundaria, vuelvo y repito, lo que el salmista está diciendo. Yo me pregunto si hay alguien así aquí en esta mañana. Alguien que ha escuchado una y otra vez que Jesús es el Señor y su respuesta continua, tal vez no con su lengua, o tal vez sí, pero sobre todo con su vida, no me interesa manejar mi vida como yo quiera. Estás cumpliendo en cierta manera esta rebelión. Pero ¿sabes algo? Si tú eres de esos, déjame ahora mostrarte cómo Dios responde a esta necia rebelión. Vamos a ver los versículos 4 al 9. El que mora en los cielos se reirá. Las Américas dice se burlará. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Noten aquí que en la respuesta divina ante esta rebelión de maliciosa unidad en contra del gobierno de Dios, Dios le responde. Y no solamente responde Dios Padre. No sé si se dieron cuenta que aquí en el versículo 7, Dios Hijo también habla. No solamente habla Jehová, también habla su ungido. La pregunta es ¿cómo responde Jehová, el Señor, ante esta rebelión necia? Bueno, en primer lugar, responde con burla. Interesante el texto. Dice, el Señor se reirá, el Señor se burlará de ellos. Yo quisiera resaltar cuál es el punto. ¿Qué dice los versículos 1 al 3? Que ellos traman cosas vanas. El lenguaje de burla o de risa
no es una ironía pecaminosa, es simplemente para resaltar el vano razonamiento de estas personas que creen que pueden rebelarse contra la autoridad del Señor. Imaginen por un momento un grupo de niños. Yo tengo 2 terroristas, uno de 4 y uno de 3, y a eso le sumamos unos cuantos más de aquí, que con pistolas de agua, ametralladoras de agua, deciden desafiar al ejército de los Estados Unidos. El primer soldado que escuche ese rumor, ¿cuál va a ser su primera reacción? Se reirá, será una burla. Eso es absurdo. Bueno, pues de la misma manera es absurdo pensar que yo puedo desafiar el gobierno de Dios. Miren cómo lo dijo el hermano Paul Washer. Necesitamos comprender que su soberanía y su poder es tal que Él está sentado sobre todo con soberanía absoluta. Y si todo el universo creado, todo el universo, ángeles y hombres, demonios y diablos, todos van en su contra a pelear, no tendrían más fuerza que si uno de ellos, simplemente el más débil, estuviese solo en su contra. No tendrían más fuerza que un insecto que golpea su cabeza contra un pedazo de granito. Es vano, es necio pensar que una criatura puede desafiar a su creador y a aquel a quien Él ha puesto como rey sobre Sión, a Jesús. Y no solamente responde con burla, también responde con ira. Noten cómo dice, luego les hablará en su furor, después de la burla que resalta la vanidad de sus planes. Ahora le dice, ahora prepárense que les voy a hablar en mi ira. Y quisiera hablar algo de la ira también, porque hay personas que piensan que la ira es un frenesí insano donde una persona se incomoda y empieza a tirar sillas para arriba. No es de esa ira que estamos hablando. ¿Sabe lo que es la ira de Dios? Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese sentimiento interno que usted siente cada vez que usted ve en la televisión una persona que hace algo injusto, algo dentro de usted que dice tiene que hacerse justicia, esa indignación en contra de lo injusto, esa es lo que la Biblia le llama ira. Y esa ira no es pecaminosa. De modo que Él se burla de ellos debido a la vanidad de sus planes, pero además le responde en ira. ¿Por qué? Porque no hay un acto más injusto que traicionar al creador y sustentador de la vida. Esta mañana decía el pastor Sugel, Dios es el creador de todo, pero eso tiene una implicación tremenda. Si Dios es el creador de todas las cosas, Él tiene el derecho absoluto de gobernar sobre todo lo que Él ha creado. De modo que no solamente es vano, es también injusto. Es como el perro, déjeme decir, yo tenía un perro en mi casa. Y para mí una de las cosas que más cuerda me daba, como dice el dominicano, era cuando al inicio, cuando le estaba entrenando, yo que con mi mano le daba comida, cuando entraba mi mano para librarlo de algo que veía en la comida, ¿me mordía? Es decir, pero explícame, ¿tú estás mordiendo la mano que te está dando de comer? Estoy simplemente usando una ilustración. ¿Habrá algo más injusto que decirle al que me creó, al que me sostiene? Pues saben algo, nosotros estamos vivos porque Dios lo quiere, punto. Y aparte de eso, el que sale a buscarnos para salvarnos. ¿Ustedes quieren pensar en un acto más injusto que esa traición? Así que Él no solamente responde con burla por lo vano que es, sino también con ira. Y agárrense que ahora viene el decreto. Y les dice en su ira, yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Miren, esto no tiene nada que ver con promoción política, simplemente ilustración. Hay un presidente en la república y hay lo que se llama oposición. Hay personas que prefieren otro presidente de otro partido. Pero creo que lo más sensato es que si ese es el presidente que ha sido puesto, aunque yo no quiera que él gobierne sobre mí, más me vale que yo me someta. Porque él es el presidente que ha sido puesto. Vuelvo y repito, el punto no es partido, sino la realidad de la persona que ha sido puesta para gobernar. Y es Dios diciéndoles, miren, no importa que brinquen, pataleen,
o como decían en la lucha libre, golpes mortales y hombres por los aires. No importa cuánto protesten, cuánto se resistan, Él es el Rey. Dios ha puesto su Rey sobre Sión. Así le dijo Pedro a los judíos en su primer sermón en Pentecostés: sepa pues con certeza toda la casa de Israel, y aquí traigo una aplicación, todo Santo Domingo, toda República Dominicana y todo el mundo sepan esto, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso no depende de donde tú vivas, eso no depende de tu personalidad, ni siquiera depende de tus experiencias personales. Hay una realidad histórica y objetiva que nada ni nadie podrá cambiar. Dios ha puesto su Rey sobre Sión y Él está sentado a la diestra del Padre, y su soberanía y su poder son tal que si Él quisiera jugar billar con los planetas, Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo, porque todo ha sido puesto bajo sus pies. Y así dice Pablo en otro lugar: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, por si acaso, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No sé si tú estás aquí visitando la iglesia o si tienes muchos años y cada vez que escuchas una fiel predicación desde este púlpito o tal vez en tu casa, tú dirás: bueno, pero es que eso es lo que ellos creen. Aquí no se trata de que esa es tu opinión. Esto es una realidad histórica y objetiva que tus sentimientos no van a poder cambiar. Jesús es el Rey. Punto. Y recuerdo en una ocasión, el hermano Miguel Núñez estaba en un debate con un presidente de la Asociación de Homosexuales, y en un momento la otra persona, no recuerdo su nombre, le dijo: bueno, pero es que yo no estoy de acuerdo con todo lo que Jesús dijo. Y Miguel le respondió: ahora tú no estás de acuerdo, pero llegará un día en que tus rodillas y tu lengua tendrán que confesar que Él es el Señor. Eso no depende de mis sentimientos ni de mi trasfondo psicológico. Esa es la verdad y la realidad histórica. Jesús ha sido puesto como Rey sobre Sión. Y después que el Padre, Jehová, responde con burla por su vanidad, responde con ira y les da este decreto, ahora es como, estoy simplemente dramatizando, ahora le dice: ahora, hijo, te toca a ti hablar. Y en el versículo 7 Él dice lo siguiente: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Ahora está hablando el Hijo, el Cristo, el Rey. Dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y definitivamente que esa frase, yo te engendré hoy, yo te he engendrado hoy, ha traído muchas diferencias de opiniones, pero yo no voy a entrar en opiniones. Yo voy a entrar en cómo el Nuevo Testamento usa esa frase. Les voy a mencionar, para los que llevan notas, dónde se utiliza esa frase y en conexión a qué. En Hechos 13:33 dice lo siguiente: Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Independientemente de lo que signifique, el escritor divino está conectando la frase con la resurrección de Jesucristo. De hecho, él presenta la resurrección de Jesús como el cumplimiento de la promesa que se hace en el Salmo 2. Está hablando de exaltación. Su exaltación comienza con su resurrección. Que dicho sea de paso, no ha sido al azar que se ha traído el texto, es precisamente para resaltar que el día de la resurrección comenzó la coronación del Señor Jesucristo. Comenzó su exaltación. Luego en Hebreos 1:5, escuchen, dice, hablando del Hijo como superior a los ángeles: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Miren la frase otra vez: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en Hebreos 1, yo quisiera dramatizar simplemente lo que narra Hebreos 1. Por primera vez en la historia de la historia, un hombre se atreve a abrir
las cerraduras de la puerta del cielo. Estoy simplemente utilizando una serie de pasajes. Y dice a las puertas, alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de Gloria. Y por primera vez en la historia de la historia, un hombre caminó por el pasillo del cielo con autoridad. Y sin pedir ningún tipo de permiso, se sienta a la diestra de su Padre. Y ahora su Padre dice, adórenle los ángeles del cielo. Porque a cuál de sus ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De modo que la frase está íntimamente conectada a su resurrección, a su entronamiento a la diestra del Padre. Y luego en Hebreos 5:5 dice lo siguiente, de la misma manera Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que independientemente de lo que signifique, al parecer la frase yo te he engendrado hoy está conectada íntimamente a la exaltación del Hijo como supremo Rey. Así que el Hijo dice, el Padre responde, ¿en qué? Responde con burla ante la vanidad, responde con ira y le dice, aquí va mi decreto, yo he puesto mi Rey sobre Sión. Y le dice a su Hijo, ahora sigue tú, yo publicaré el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dicho de otra manera, Él es el Rey exaltado. E íntimamente conectada a esta frase, viene la próxima. Dice el versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A quién le pertenece la tierra y sus habitantes? ¿A quién le pertenece? Le pertenece a Jesús. A Él le pertenecen, a Él le fueron prometidos. Así que no pretendas, amigo, aquí estoy haciendo eco de un amigo predicador, que yo te voy a pedir que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Eso sería un poco absurdo. Jesús es el Señor de tu vida. Tú lo aceptes o no lo aceptes. Tú lo ames o lo odies. Él es el Señor de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque a Él le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Y tarde o temprano tú también tendrás que doblar tus rodillas y decir, Jesús es el Señor. ¿Saben por qué? Porque las naciones le pertenecen a Él. Les fueron prometidas a Él y todo ha sido puesto bajo sus pies. La tierra es su plenitud y todos sus habitantes. Y alguien dirá, bueno, pero ¿y si yo no quiero? Bueno, Él también te responde. Dice el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Así que, ¿qué tenemos aquí? Un grupo de personas que al oír esta palabra, doblaron sus rodillas y dijeron, sí Jesús, gobierna tú en mi vida. Pero también tenemos aquí en el Salmo un grupo de personas que dice, no me interesa que Él gobierne sobre mi vida. Él no es mi Señor. Un día tus rodillas se van a doblar. ¿Sabe por qué se doblaron las mías? Porque por su gracia, Él dobló mis rodillas ante Jesús. Pero para ti que no has aceptado su señorío, si no lo haces, un día también vas a doblar las rodillas igualmente, pero no voluntariamente, sino que te serán quebradas con vara de hierro. Así que admite amonestación, admite cordura, dobla tus rodillas ante Jesús ahora, porque tarde o temprano lo vas a hacer. Él es el Señor. Y el Salmo concluye entonces con un llamamiento a una sumisión gozosa. Hay algo que no podemos cambiar. ¿Qué no podemos cambiar? Dios ha puesto su Rey sobre Sión. Su nombre es Jesús. Nadie podrá cambiar eso. Él mismo dijo, mi Padre me dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y tarde o temprano, el que no doble sus rodillas voluntariamente, lo hará forzadamente, porque le serán quebradas con varas de hierro. La pregunta es, ¿qué espera Dios que yo haga a la luz de estas palabras? Versículos 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, los mismos reyes que se sublevan en el versículo 1, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Así que el Salmo termina haciendo un llamamiento a la prudencia y admitir amonestación y doblar las rodillas
y admitir voluntariamente lo que no puedo cambiar, que Jesús es el Rey. Dice el Salmo, muestren discernimiento, reciban amonestación, adoren al Señor con gozo y con temblor, honren al Hijo, honren al Rey que Él ha puesto sobre Sión. Obedézcanlo, sométanse, no solamente con reverencia y temor, sino también con gozo. Y Él da dos razones para hacerlo. Primero dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. ¿Cuál es la primera razón para abrazar el señorío de Jesús en mi vida? Bueno, dice el salmista, no sea que de repente se encienda su ira y tú seas desbaratado. La primera razón es a causa de su ira. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, reyes otra vez, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse en pie. Ese rey que está sentado un día será revelado. Ahora, para ver a Jesús como rey hay que nacer de nuevo. Pídele a Dios que te abra el corazón, porque un día todo aquel que no vio a Jesús como rey le verá en gloria y tendrá que admitir que Él es el rey. Y cuando Él aparezca en gloria, esto será una mezcla interesante, maravilloso y terrible. Dijo un predicador en una ocasión, tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que Jesús viene. Las malas noticias es que Jesús viene. Eso depende de qué lado de la línea tú estés. Será maravilloso y glorioso para los que esperamos en Él, cuando aparezca el Rey de Gloria. Y lo que hemos estado esperando toda nuestra vida, se cumplirá ese día. Le veremos cara a cara para estar con Él en cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y no nos confundamos con esto. El atractivo no son las calles de oro, no es el árbol de la vida, es que veremos su rostro por siempre. Pero imaginen el otro lado. Aquellas personas que rechazaron el señorío de Jesús. Yo quiero mostrarte cómo lo pone el profeta Isaías en su último capítulo, acerca de lo que sucederá con aquellos que ese día no hayan abrazado su señorío. Dice el capítulo 66, versículos 22 al 24. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan, ¿qué verán? Oigan esto, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá y su fuego, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Y si yo pregunto, esa imagen del fuego que no se apaga, el gusano que nunca muere, ¿quién la utilizó? ¿Quién la utilizó? La utilizó Jesús para hablar de los horrores del infierno, donde las personas serán apartadas y separadas de la presencia del Señor y de la gloria de su poder para siempre. De modo que será maravilloso para nosotros, será terrible para todo aquel que se ha rebelado contra el Rey que ha sido puesto por Dios sobre Sión. Y usted dirá, bueno, entonces lo que tú me estás diciendo es que la razón por la cual yo debo someterme a Él es simplemente por asuntos de temor, de que su ira se inflame. Bueno, sí, pero no es todo. No es todo. Él agrega esta última frase, cautivante. Bienaventurados todos los que en Él confían. No es simplemente porque te puede aplastar como un insecto con su ira. Es que no hay una persona más bienaventurada, más dichosa y más feliz que aquella que se cobija ante las alas del Rey.
Quisiera ilustrarlo de esta manera. Usted sabe que cuando uno trabaja con jóvenes en el colegio, está cifrido, él sabe de lo que estoy hablando. A veces es interesante usar ilustraciones de películas. Y hay una película que vi recientemente, bueno, no tan reciente, me gusta mucho, se llama Avengers. ¿Quién la vio esa película? Los Avengers, salen el Capitán América, Iron Man, Hulk. Imagínense, yo tengo hijos varones. Resulta que el villano de la película se llama Loki. Un malvado, un tirano que solo quiere que la gente se arrodille delante de él y diga que él es su rey. Resulta que el Capitán América llega a Alemania y allá está Loki diciéndole a la gente, arrodíllense, arrodíllense. Y la gente con miedo, con temor, se arrodillan delante de él. Y él comienza a caminar así como medio orgulloso. Y dicen, no es más fácil. No lo ven, ese es su estado natural. Ustedes fueron creados para arrodillarse, tarde o temprano se van a arrodillar. Y un viejito que estaba en la multitud se para con más miedo que vergüenza y le dice, sí, pero no ante hombres como tú. ¿Y saben algo? Los dos tienen razón. De una manera u otra, todos nosotros terminaremos arrodillándonos. Pero el viejito tenía razón. No delante de hombres como Loki, sino ante aquel que antes de ser exaltado, él fue humillado y vino a lavar nuestros pies y a dar su vida en rescate por muchos. Hay una historia también de un coronel de la guerra de Vietnam, si mal no recuerdo. Su nombre era Hal Moore. Y era interesante ver cómo el hombre, nadie tenía ningún tipo de problemas en su pelotón de someterse a lo que él decía. Él decía, allí todo el mundo iba y contento. Bueno, ¿qué está pasando? Todo el mundo iba contento y gozoso y con respeto. ¿Qué está pasando? Bueno, la respuesta es sencilla. Este coronel Hal Moore, cuando llegaban al campo de batalla, era el primero en bajar el pie. O sea que si a alguien se le pegaba un tiro de primero, iba a ser a él. Y de hecho, cuando ya se iban, luego de que todo el mundo se había montado en el helicóptero o en el transporte, él era el último que vigilaba y que subía el pie. O sea que si al final se zafaba un tiro más, ¿a quién se le pegaba? Al mismo coronel. ¿Qué decía el pelotón? Vale la pena someterse ante alguien que está dispuesto a dar su vida por nosotros. Pues ¿saben qué? El rey que ha sido puesto por Dios como rey sobre Sión, antes de ser exaltado, él dejó su trono de gloria y vino aquí a este pálido punto azul a servirnos. ¿Saben cómo? Dando su vida en rescate por muchos. Y allí lo puedes ver en la cruz y leer como dice él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que tú no tengas que decirlo por toda la eternidad. Ese es el rey que tú y yo necesitamos. ¿Por qué honrarlo? No solamente por causa de su ira. Es que no hay una persona más dichosa, bienaventurada y feliz en toda la tierra que aquella que se arrodilla delante de él y le dice, sí Jesús, que se haga en mi vida tu voluntad. Así que, primero iglesia, recordar estas palabras. La ética bíblica no es una ética legalista, es una ética relacional. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué manejar el dinero así? ¿Por qué tratar a mi esposa así? ¿Por qué tratar a mi esposo así? ¿Por qué manejarme así en el trabajo, en mis estudios? ¿Por qué debo usar mis genitales en un ámbito de santidad? Por una sencilla razón, por mi relación con el rey. Si yo saco el rey del medio, todo lo demás se convertirá en simples reglas que usted la puede encontrar hasta en el budismo. Sin embargo, ¿qué hace la diferencia? La diferencia la hace esto, que yo voy a hacer esto con mi dinero, esto con mi familia, porque yo he creído esto. Que ese Jesús que fue crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahora en mi vida se va a hacer lo que Él diga. Y aquellas áreas aún en las que todavía seguimos luchando, yo seguiré luchando para someterlas bajo los pies de aquel que ya me salvó, aquel que dio su vida por mí. Y amado amigo, que no conoces a Cristo, tal vez visitante, tal vez nuestros hijos, jovencitos, que tienen tanto tiempo viniendo aquí a la iglesia, admitan amonestación, honren al Hijo, arrepiéntanse de haber pasado toda su vida diciéndole a Dios, no me interesa que tú gobiernes sobre mí, invoca el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que va a suceder? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ninguno de los que ha confiado en Él jamás ha sido avergonzado.
Así que en este momento, yo no te voy a pedir que levante tu mano, sino que ahí donde tú estás sentado, tú cierres tus ojos y en lo más profundo de tu corazón tú le digas: Señor, perdóname. Perdóname por haberte dado la espalda todo este tiempo. Gracias porque Jesús, el Rey, antes de ser exaltado, dio su vida para perdonarme de mi rebelión. Y ahora yo te ruego, ayúdame a someterme bajo el señorío de Jesús en todos los aspectos de mi vida. Así que tenemos un Rey, Jesús. Lamentablemente, la tendencia natural es odiamos a ese Rey, pero ¿saben qué? Necesitamos al Rey. Jesús, el Rey de gloria. Y Él sea la gloria, la honra y el honor en el cielo, en la tierra y en todo el universo. Porque a Él le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús que toda rodilla se doble y confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre y para nuestro beneficio.